A ver, ¿cómo le hace nuestra mente para construir sus peores recuerdos y qué pasaría si el recuerdo más horrible de una vida, de repente, desaparece? Y luego regresa de golpe años más tarde. Bueno, justo de eso vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en la desconcertante arquitectura de la memoria traumática. Esta cita de Erich Maria Remarque, la verdad le da justo al clavo. Y es que los recuerdos traumáticos no siempre son gritos y caos. Muchas veces lo que más pesa es su silencio, esa quietud perturbadora. Son como fantasmas que se aparecen sin hacer ruido, hablándonos solo con imágenes. Esta es la pregunta del millón, la que vamos a intentar responder. Suena a guión de película, ¿no? Pero como vamos a ver, es un fenómeno muy real, muy humano, y tiene todo que ver con la forma en que nuestro cerebro está cableado para sobrevivir. Y para entenderlo bien, nada como empezar con una historia real. La historia de cómo un recuerdo que estuvo enterrado por años, de pronto irrumpió en la vida de alguien de una forma brutal. Conozcan a Julian, un policía militar de 25 años. Un día está hablando por teléfono con su novia, una llamada normal, hasta que ella menciona un nombre que vio en las noticias, Paul Shanley, un sacerdote de la iglesia a la que él iba de niño, que ahora estaba siendo investigado. Y justo en ese momento, algo dentro de Julian se quebró. El pánico lo invadió por completo y con él empezaron a llegar imágenes, pero no como una película, más bien como flashes, fragmentos. Lo primero que vio fue eso, la silueta de un hombre en una puerta, con los brazos extendidos. Después, otro flash, un detalle súper específico pero sin ningún contexto. Unos cojines de terciopelo rojo, como los de un banco de iglesia. ¿Se dan cuenta? No es una narrativa, es una sensación, una imagen congelada en el tiempo. Y finalmente, una imagen más, un juego de strip poker. Eran solo piezas sueltas de un rompecabezas que no entendía, pero que juntas desataron un verdadero infierno para él. Las consecuencias para Julian fueron devastadoras. Empezó a tener ataques de pánico tan fuertes que parecían convulsiones. Se sentía totalmente desconectado de sí mismo, como si viera su propia vida desde lejos, como un zombi. Y al final, todo esto le costó la carrera militar que tanto quería. La historia de Julian es tremenda y, claro, nos deja pensando por qué su recuerdo se manifestó así tan distinto a un recuerdo normal. Para responder a eso, tenemos que entender que nuestro cerebro maneja dos tipos de memoria que son fundamentalmente diferentes. Y esa es justo la diferencia clave. A ver, piensen en sus últimas vacaciones. Ese es un recuerdo que pueden contar como una historia, con un principio y un final. Pero un recuerdo traumático, ese no se cuenta. Ese literalmente se revive. Miren, la memoria normal es como un cuento que vamos editando con el tiempo. ¿Saben? Lo suavizamos, le cambiamos detalles, pero la memoria traumática, esa es otra cosa. Son pedazos de sensaciones congelados. No es un relato sobre algo que pasó, es una invasión del pasado en el presente. Y se siente con la misma intensidad, el mismo miedo, la misma emoción que cuando ocurrió. Y esto tiene una explicación neurológica, claro. Cuando vivimos algo demasiado fuerte, el cerebro se pone en modo supervivencia, se inunda de adrenalina, y el lóbulo frontal, que es el que se encarga de ordenar todo en una historia con sentido, básicamente se apaga. El cerebro emocional toma el control y solo graba datos crudos, imágenes, sonidos, olores. Por eso el recuerdo se guarda en pedacitos, no como un cuento. Pero, ¿saben qué es lo más curioso? Que este fenómeno no es nada nuevo. De hecho, si vemos la historia, la forma en que la sociedad ha entendido el trauma es como una rueda que gira. Primero lo descubrimos y luego lo volvemos a olvidar. Esta línea de tiempo es súper reveladora. Después de grandes guerras, como la Primera Guerra Mundial, de pronto todo el mundo hablaba de las heridas invisibles de los soldados. Pero al poco tiempo, ¡pum!, la sociedad prefería olvidarlo. El diagnóstico de neurosis de guerra se guardó en un cajón. No fue sino hasta después de Vietnam que por fin se reconoció oficialmente el estrés postraumático. Y luego, en los 90s, otra vez para atrás, con las llamadas guerras de la memoria, donde se empezó a cuestionar si esos recuerdos eran siquiera reales. Es un ciclo constante de ver y luego no querer ver. Y este debate no se quedó nada más en los libros, para nada. Regresemos a la historia de Julian, porque esta guerra de la memoria se peleó en un tribunal de verdad. Pero antes del veredicto, hay que poner sobre la mesa un dato que es de verdad impresionante. Fíjense, un estudio clave de Linda Mayer Williams siguió a un grupo de mujeres que tenían casos documentados de abuso en la infancia. O sea, no era algo que ellas decían, estaba en registros.
Bueno, 17 años después, casi el 40%, el 38% para ser exactos, no tenía ningún recuerdo consciente de lo que les pasó. Esto es clave, porque no es una creencia o una teoría, es evidencia científica de que el cerebro para sobrevivir puede simplemente borrar. Y en el caso de Julian pasó justo eso. La defensa intentó decir que sus recuerdos recuperados eran ciencia basura. Pero, a pesar de todo, el tribunal más alto de Massachusetts confirmó la condena, y al hacerlo, validó un hecho científico, que la amnesia disociativa es algo real. Ok, ya vimos la ciencia, ya vimos los tribunales, pero ¿cómo se siente vivir con un trauma? ¿Cómo es la experiencia desde adentro? Las palabras de Nancy, una mujer que tuvo la terrible experiencia de despertar durante una cirugía, son potentísimas. Escuchen bien, no dice que recuerda el pasado, dice que es transportada físicamente a él. Un flashback no es un recuerdo, es volver a vivirlo. El pasado y el presente se vuelven uno solo. Y aquí, Nancy describe cómo es vivir en un estado dual. Por un lado, una especie de anestesia emocional, una insensibilidad que la protege para poder seguir con su día a día. Y por otro, pequeños momentos, como el toque de un niño, que de repente la anclan de nuevo en el presente. Es como vivir dividida entre dos realidades paralelas. Y con esta reflexión nos deja helados. El pasado jala con mucha fuerza. Es el lado oscuro de su vida. Pero en esa lucha constante por no dejarse arrastrar por sus propios recuerdos, ella también encuentra una prueba de que sigue aquí, de que está sobreviviendo. Y el concepto que une todo esto se llama disociación. Es, en pocas palabras, la estrategia brillante, pero muy costosa, que tiene la mente para aguantar lo que parece insoportable. Simplemente separa la experiencia de la conciencia. La archiva en pedacitos para proteger a la persona. Esa es la razón del olvido, y también la razón por la que los recuerdos vuelven como sensaciones y no como historias. Y con esto cerramos, con una última idea para darle vueltas. Si somos la suma de nuestros recuerdos, entonces, ¿quiénes somos cuando una parte fundamental de nuestra historia ha estado escondida, inaccesible, pero operando desde las sombras, moviendo los hilos de nuestros miedos y reacciones sin que sepamos por qué? La arquitectura de un recuerdo traumático no solo redefine el pasado, sino que moldea un presente que muchas veces lucha desesperadamente por entenderse a sí mismo.